Hoy vamos a analizar un escenario que, bueno, parece de película de suspense, pero que es inquietantemente plausible. Mm. Imaginemos la fecha, 14 de febrero de 2026. En Polonia, una ola de frío siberiano está batiendo récords y en solo 7 días ha llevado el sistema energético del país pues al borde del colapso total. Y para explorarlo, nos basamos en un análisis que hace justo eso, una prueba de estrés a gran escala. Y no se queda solo en los detalles técnicos, de si una tubería aguanta o no. No, no. Va mucho más allá. Examina las consecuencias en cascada a nivel político y también social, cuando se aprietan las tuercas de verdad. Exacto. La misión de hoy es desentrañar cómo una vulnerabilidad puramente física, o sea, una tubería que no da más de sí, puede acabar convirtiéndose en una crisis que pone a prueba la solidaridad europea. Y que revela lo frágil que es un sistema que todos damos por sentado. Totalmente. Vale, pues vamos a meternos en faena. El análisis sitúa el inicio de esta crisis en Polonia con temperaturas de menos 20 grados. Una barbaridad. El país entero está al límite, pero el foco se pone en una pieza de infraestructura muy concreta, el gasoducto Baltic Pipe. Para quien no lo conozca, ¿por qué era tan importante? ¿Qué simbolizaba este gasoducto antes de que todo empezara a fallar? Pues era, vamos, el gran símbolo de la independencia energética de Polonia, sobre todo con respecto a Rusia. Claro. Durante años se presentó como la prueba definitiva de la visión estratégica del país, una garantía de seguridad para el futuro. Fue un proyecto celebrado con toda la pompa posible. Era, en esencia, un trofeo político. Un trofeo político, me gusta esa definición. Y de repente, en mitad de la peor ola de frío en décadas, ese trofeo empieza a mostrar grietas. ¿Qué es lo que ocurre exactamente? Pues ocurre algo muy sutil al principio, que es lo más peligroso. La presión del gas en el conducto desciende. Ah, Es una caída mínima, casi imperceptible en los monitores. Pero claro, el sistema energético polaco ya está funcionando al 110% por la demanda brutal de calefacción. estaba al límite. Exacto. Es como ir en un coche de carreras al límite de revoluciones. La más mínima vibración extra puede hacer que todo salte por los aires. Ya. Esa pequeña desviación en la presión es suficiente para iniciar una reacción en cadena que ya es imparable. Espera un momento, porque aquí hay algo que me parece fascinante. Se inaugura un gasoducto como un gran logro político, un escudo contra la geopolítica, y resulta que al final todo se reduce a algo tan básico como las leyes de la física. Totalmente. Es un choque de realidades brutal. Sí, sí. Y esa es la primera gran revelación del análisis. La desconexión total entre el símbolo y la sustancia. Un gasoducto es una proeza de ingeniería, sin duda, y un activo político de primer orden, pero no deja de ser un tubo de metal, Claro. sujeto a la termodinámica y a la mecánica de fluidos. Y cuando la demanda supera su capacidad física, no hay discurso político que pueda meter más moléculas de gas por segundo en esa tubería. Claro. Me imagino que es como si en una comunidad de vecinos se rompe la caldera principal en pleno invierno. Da igual cuántos radiadores tengas si no llega el agua caliente. Exacto. Aquí pasa lo mismo, pero a escala continental. Porque supongo que el problema no es solo de Polonia. No, claro. Ese es el siguiente punto clave. El análisis subraya que no es un defecto aislado, es un problema sistémico. La arquitectura energética europea está diseñada para ser muy eficiente en condiciones normales. Pero cuando una ola de frío afecta a media Europa a la vez, todo el mundo necesita energía y nadie tiene de sobra. Los mecanismos de solidaridad pues se quedan en papel mojado. Simplemente, no hay excedentes que compartir. No los hay. Y en ese escenario, ¿quiénes son los primeros en notar que el agua caliente, por seguir con la analogía, deja de llegar? ¿Los grandes consumidores? ¿La industria pesada? El análisis menciona ejemplos muy concretos, como el gigante químico Grupa Accioti. De un día para otro, estas fábricas reciben una llamada con una orden tajante. Reduzcan el consumo al mínimo. Paren la producción, ahora mismo. Ahora mismo. Y parar un complejo industrial así no es como apagar la luz de la cocina. Me imagino que apagar un alto horno de forma abrupta debe ser una pesadilla logística. Y económica. Es un desastre. Puede causar daños estructurales en maquinaria que vale cientos de millones de euros. Y el efecto dominó es instantáneo y devastador. Claro, no es solo la fábrica, son miles de puestos de trabajo directos que penden de un hilo, pero es que también es toda la economía regional que vive de esa planta. El transporte, los proveedores, los talleres locales, hasta el bar donde comen los trabajadores.
Todo empieza a gripar. Todo. Y claro, mientras el gobierno intenta gestionar esto a puerta cerrada, me imagino el pánico que empieza a extenderse. El gobierno, según el análisis, sale a decir que son dificultades técnicas pasajeras. El típico mensaje para calmar los ánimos. Sí, Exacto. pero la gente no es tanta. Cuando ven que la mayor fábrica de la región cierra de la noche a la mañana, el mensaje oficial no tranquiliza, sino que alimenta el miedo. Claro. Y ahí el gobierno se enfrenta a un dilema terrible. Por un lado, tienes que racionar para evitar el colapso total. Por otro, cada fábrica que paras es un golpe a la economía y prende la mecha del pánico. Y ese pánico lleva a la pregunta que se hace todo el mundo en su casa. Si ellos ya no tienen energía, ¿cuánto tardaré yo en quedarme sin calefacción, con 20 grados bajo cero en la calle? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del millón. Con esa presión interna tan brutal, es lógico que el gobierno polaco mirase al exterior. Tocaron la puerta de sus socios europeos esperando pues, que la famosa solidaridad se materializara. Sí. Pero lo que encontraron fue otra cosa, ¿no? Pues las respuestas que van llegando son, la verdad, para echarse a llorar. Y dicen mucho de cómo funciona realmente la Unión cuando hay problemas de verdad. El análisis las detalla y son muy, muy reveladoras. A ver, cuenta. Berlín contesta diciendo que, lamentándolo mucho, su primera obligación es proteger a sus ciudadanos y su industria. Ah, Así que las reservas alemanas se quedan en Alemania. ya. Desde Oslo, la respuesta es puramente contractual. Los contratos son los contratos. ¿Pueden suministrar más gas? Claro que sí, pero a los precios de mercado del momento, Que se han disparado. hasta niveles astronómicos imposibles de pagar. Y desde Washington, la respuesta es simplemente un silencio educado. O sea que todo el discurso sobre la unidad, sobre ser socios, se desvanece en el momento en que una tubería pierde un poco de presión. En un segundo. Es increíble lo rápido que se pasa de los grandes ideales a un sálvese quien pueda. Exactamente. Y esa es la revelación clave del análisis. La solidaridad energética tiene una profundidad muy, muy limitada. Funciona cuando no se necesita de verdad. Claro. El texto lo describe con una frase demoledora. La Unión Europea es un proyecto de buen tiempo. Para Polonia, en ese momento, cada una de esas negativas es una bofetada. Y con esa bofetada, la situación interna en Polonia tiene que volverse todavía más tensa. ¿Qué pasa cuando se dan cuenta de que están solos? Pues que el debate se radicaliza a una velocidad de vértigo. Empiezan a surgir voces, primero tímidamente y luego con más fuerza, que exigen tomar una medida que hasta ese momento era un tabú absoluto. ¿Impensable? ¿Y cuál era? Desviar unilateralmente el gas de los grandes gasoductos de tránsito que cruzan el país para llevarlo a otros lugares de Europa. Uf, esos son palabras mayores. Es básicamente romper las reglas del juego a nivel internacional. Es la opción nuclear. Pero es que el paradigma ha cambiado por completo. Cuando te enfrentas a la posibilidad real de que tus ciudades se paralicen, de que los hospitales se queden sin energía de reserva, los límites morales y legales empiezan a parecer flexibles. La supervivencia nacional se impone a cualquier otra cosa. A cualquier otro principio. Y es la eterna pregunta, ¿no? Es muy fácil hablar de principios con la calefacción puesta y la nevera llena. Otra cosa es cuando el termómetro marca 20 bajo cero. Y la reacción de Bruselas a esa simple amenaza, me imagino que no se hace esperar. Es contundente e inmediata. Hablan de chantaje, de piratería energética. Convocan reuniones de crisis, emiten comunicados durísimos. Pero Pero el efecto que consiguen es justo el contrario al que buscan. En lugar de crear un frente común, lo que crece es la desconfianza. Viejas rencillas entre países, que parecían olvidadas, resurgen con fuerza. y lo que empezó como un problema técnico, una avería, se transforma. En un conflicto político de primer orden que amenaza los mismos cimientos de la Unión Europea. Mientras todo este drama político ocurre a la vista de todos, con ruedas de prensa y demás, el análisis apunta a que se desarrolla otro juego, mucho más discreto, entre bastidores. Sí, y esta es una de las partes más interesantes. Mientras los líderes europeos hablan de coordinación y soluciones conjuntas, el verdadero juego de poder se traslada a lugares como el puerto polaco de Świnoujście. Ah, mira. De repente se restringe el acceso, se establecen nuevas zonas de seguridad, el recinto queda prácticamente sellado, circulan documentos con el máximo nivel de secreto, protegidos incluso de las miradas de Bruselas. Y entonces hay movimiento en el mar. Aparecen en escena los buques de gas natural licuado.
Exacto. Varios buques metaneros cargados de lo que conocemos como GNL, que ya estaban contratados y de camino a otros puertos europeos, de repente ralentizan su marcha o cambian de rumbo. La versión oficial, supongo, es problemas técnicos. Siempre es la misma. Retrasos por razones técnicas. Pero nadie se lo cree. Nadie en el sector. La fuente cita expertos que lo interpretan de otra manera. Son desvíos deliberados. Son señales políticas que se envían de un gobierno a otro. Son negociaciones. Son negociaciones de precios que se están llevando a cabo a la sombra de la crisis. Se empieza a tejer una especie de diplomacia energética paralela, completamente al margen de los canales oficiales. O sea que las llamadas importantes no se hacen a Bruselas. No. Se hacen directamente de capital a capital, a través de contactos personales. Y esa confianza, que es la moneda de cambio real en la Unión Europea, se va por el desagüe. Si sabes que tu socio te puede dejar tirado a la primera de cambio o que está negociando por detrás, ese tratado que firmasteis no vale ni el papel en el que está escrito. Justo. Y el análisis sugiere que ese es el daño más profundo y duradero de una crisis así. No es el coste económico, que es enorme, sino la fractura de la confianza política. Eso tarda mucho en reconstruirse. Años o incluso décadas, lo que desde Bruselas intenta vender como una acción solidaria, en la práctica es un mosaico de alianzas de emergencia, sálvese quien pueda y desconfianza mutua. Cada gobierno, lógicamente, prioriza a su industria, a sus votantes y su propio futuro político. Claro. La cruda realidad. Y me imagino que el mercado, ese ente que supuestamente lo arregla todo, tampoco acude al rescate con un espíritu solidario. Todo lo contrario. El mercado responde con la única lógica que conoce, la del beneficio y el riesgo. Claro. Los precios se disparan y el capital, el gas que está en los barcos, fluye hacia donde se paga más, no hacia donde se defienden ideales políticos. Es una lógica implacable. Pero es la que hay. Es la que hay. Y aquí el análisis señala algo muy importante. Esto no debería haber pillado a nadie por sorpresa. Había habido avisos previos. Muchísimos. La fuente recuerda apagones importantes en el Reino Unido años antes, episodios de escasez de gas en el sudeste de Europa, cuellos de botella en las redes de Francia e Italia. Ah, ¿sí? Hubo un montón de señales de advertencia, pero cada uno de esos incidentes se trató como un caso aislado, una perturbación temporal. Nunca se quiso ver la foto completa. Exacto. Nunca se reconoció que eran síntomas de una fragilidad estructural del sistema en su conjunto, hasta que llega esta hipotética ola de frío a Polonia y el sistema entero se rompe a la vista de todos. La conclusión del análisis, por tanto, es bastante sombría. Las crisis energéticas ya no son una excepción, sino que van a ser parte de la nueva normalidad. Esa es la idea central. La combinación de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, las tensiones geopolíticas que no dejan de crecer y la propia fragilidad de infraestructuras que tienen décadas. Hace que la tormenta perfecta pueda desatarse en cualquier momento. En cualquier momento. Y en ese momento, lo que decide si un país aguanta o se viene abajo no son los símbolos ni la retórica. Es la preparación física. Ladrillo y hormigón, o mejor dicho, acero y reservas. Precisamente. Lo que te protege de verdad no son los discursos sobre la unidad, sino tener una diversificación real de fuentes de energía, tener redundancia en el sistema, es decir, planes B, C y D. Y tener infraestructuras de emergencia que funcionen. Que sean robustas y, sobre todo, que se hayan probado en simulacros realistas, no solo sobre el papel. Al final, quien planifica con antelación, pensando en el peor escenario posible, es quien puede estabilizar su economía y proteger a su población. Y quien confía solo en las buenas palabras y en que los vecinos le ayudarán, pues arriesga los empleos, el bienestar y la estabilidad social de su país. Este invierno polaco hipotético es una llamada de atención para toda Europa. Sí, el análisis lo deja muy claro. Cuando el termómetro baja de menos 20 grados y las tuberías llegan a su límite físico, toda la coreografía política se acaba. Y ahí, lo que decide si las casas siguen calientes no es una cumbre en Bruselas, sino el estado real de tus propias reservas. La lección final de este escenario es que la era en la que dábamos por sentada la estabilidad energética ha terminado. Para millones de personas esto no es un debate abstracto. Afecta directamente a la factura a fin de mes, así su puesto de trabajo es seguro y a su calidad de vida. Parece que la pregunta ya no es si llegará la próxima prueba de estrés para nuestros sistemas, sino cuándo y cómo de preparados estaremos.
El análisis nos deja con esa pregunta sobre la resiliencia de nuestro sistema energético, que ya es bastante para darle vueltas, pero si quisiéramos llevar la reflexión un paso más allá, podríamos plantearnos algo más inquietante. A ver, Si una crisis puramente física, como una ola de frío, puede desmantelar con esta facilidad alianzas políticas construidas durante décadas, ¿qué otros sistemas que consideramos absolutamente estables, el sistema financiero, las cadenas de suministro globales, nuestras redes de información, están en realidad a solo una ola de frío imprevista de sufrir un colapso muy similar?